¿Alguna vez has sentido que a pesar de tus esfuerzos, algo dentro de ti te sabotea una y otra vez? En este video, descubriremos cómo superar el autosabotaje según las enseñanzas de Carl Gustav Jung. Prepárate para desentrañar los misterios de la sombra y aprender estrategias efectivas para liberarte de su influencia. No te pierdas ningún detalle y asegúrate de suscribirte para no perderte futuros contenidos. El psicólogo suizo Carl Gustav Jung planteó la interesante teoría de que nuestra conciencia puede ser fácilmente influenciada por el inconsciente, que a menudo es más sabio y poderoso que nuestro pensamiento consciente. Según Jung, nuestros motivos inconscientes pueden anular nuestras decisiones conscientes, especialmente en asuntos de vital importancia. Esto puede llevar a que muchas personas saboteen sus propios planes, tomen decisiones irracionales e incluso experimenten bloqueos mentales y problemas físicos que obstaculizan sus metas. Jung descubrió que la respuesta a estas preguntas se encuentra en una parte de nuestra psique llamada la sombra. La sombra es una especie de receptáculo psicológico dentro del ámbito del inconsciente, donde almacenamos todos estos rasgos y aspectos de nosotros mismos que no deseamos reconocer o aceptar. Represar estos aspectos no resuelve el problema, sino que puede tener consecuencias desastrosas, ya que adquieren vida propia y operan en la oscuridad, dando lugar al fenómeno del autosabotaje. Así, nos encontramos en una lucha interna sin siquiera saber contra quién estamos luchando. Es importante tomar conciencia de nuestra sombra y trabajar en integrarla de manera saludable en nuestra vida consciente. Esto nos permitirá tomar decisiones más equilibradas y conscientes, y nos liberará del ciclo de sabotaje y autodestrucción. Al reconocer y aceptar nuestros aspectos menos deseados, podemos transformarlos y utilizarlos como una fuente de crecimiento y autorrealización. La teoría de la sombra de Carl Jung nos invita a explorar los rincones más oscuros de nuestra psique, a confrontar y aceptar nuestros aspectos menos deseados y a utilizarlos como una oportunidad para crecer y evolucionar como individuos. Al hacerlo, podemos liberarnos del ciclo del autosabotaje y alcanzar un mayor nivel de autorrealización y bienestar en nuestra vida. Afortunadamente existen maneras de detener este patrón de autosabotaje. En lugar de reprimir lo que está en la sombra, Jung nos instó a integrarlo en nuestra personalidad. El proceso implica ser consciente de lo que está en el inconsciente y descubrir lo que se encuentra oculto. Vamos a explorar la psicología del autosabotaje y cómo superarlo, basándonos en las ideas de Carl Jung. Existe un malentendido común sobre la sombra, lo que conduce a confusión y malinterpretaciones sobre su papel y cómo integrar lo que ha sido reprimido. A menudo se piensa que la sombra es simplemente el lado oscuro y negativo de la personalidad. Sin embargo, la sombra es algo fundamentalmente diferente. Se asemeja más a un lugar oscuro en la psique humana, donde la luz de la conciencia no llega. Este lugar oscuro es donde retenemos todas las partes de nuestra personalidad que no estamos dispuestos o no podemos enfrentar o reintegrar en el momento. Cuando hablamos de trabajar con la sombra e integrarla, en realidad estamos integrando los contenidos de la sombra. Estos contenidos son todas las partes reprimidas de la personalidad. Al igual que podrías sacar objetos de un armario oscuro y llevarlos al sol, estas partes de la personalidad que habitan en la sombra ya no estarían envueltas en sombras. No hay nada inherentemente oscuro o negativo en ellas. Simplemente han sido colocadas en un lugar sombrío y están operando fuera de nuestra conciencia consciente, lo que a menudo causa problemas debido a esta desconexión. Es crucial darse cuenta de que cuando estas partes de la personalidad se reprimen, no es como si simplemente tuvieras algunos rasgos reprimidos. Sería más preciso decir que estás reprimiendo un fragmento completo de la personalidad asociado con esas cualidades. Estos fragmentos de personalidad, conocidos como aspectos de la sombra, son como mini personalidades que forman parte de ti. Cuando estos fragmentos se apartan de tu conciencia consciente y se guardan en la sombra, se vuelven separados y autónomos de tu personalidad consciente.
es decir, el ego. Cada uno de estos aspectos de la sombra tiene sus propias perspectivas, necesidades y agendas, las cuales pueden entrar en conflicto con las de tu personalidad consciente. Esta lucha interna puede manifestarse en comportamientos de autosabotaje como la procrastinación, que obstaculizan tus metas y cambios positivos en tu vida. Si este mensaje está siendo de ayuda para ti, dale al botón de me gusta y apoya al canal con un simple clic. Un ejemplo de cómo el autosabotaje basado en la sombra puede manifestarse es el caso de un hombre que anhela la soledad y busca dirigir un negocio en línea mientras vive en un entorno rural. A pesar de identificarse firmemente con la idea de ser autosuficiente e independiente, sabotea repetidamente su progreso. Rechaza oportunidades favorables o abandona proyectos prometedores sin razón aparente, a pesar de haber soñado durante años con esa independencia. Se siente como si algo o alguien estuviera saboteando sus logros, como si un invitado no deseado operara desde las sombras de su ser, más allá de su alcance consciente. Mientras no logre iluminar lo que acecha en la sombra, seguirá siendo influenciado por esta fuerza misteriosa, que parece gobernar como un titiritero desde detrás del telón. Como mencionó el analista junguiano Morin, cualquier complejo autónomo ejerce un efecto posesivo sobre la conciencia, limitando la libertad de esta última. Cuando nuestros aspectos de la sombra toman el control, pueden surgir deseos y emociones inexplicables, anulando nuestra autoridad y debilitando nuestra fuerza de voluntad. Estos complejos influyen y sabotean nuestras decisiones conscientes, dejándonos perplejos ante nuestro comportamiento irracional. El Dr. Morris Stein describió la naturaleza saboteadora de los complejos, señalando que estos funcionan para frenar el proceso de individuación, llevando a la persona hacia callejones emocionales sin salida. Un ejemplo de esto es cuando una persona se ve dominada por la necesidad implacable de venganza o por una ira incontrolable hacia heridas del pasado. Los complejos tienen una voluntad propia que a menudo es más fuerte que la capacidad del ego para resistir. El complejo o mini personalidad que se esconde en la sombra representa una característica reprimida, como el deseo de conexión humana debido a heridas pasadas. Esta parte no deseada de la personalidad se convierte en un gobernante en la sombra, socavando las acciones de un individuo que aparenta ser un amante de la soledad e independencia, pero que en realidad anhela el compañerismo desde lo más profundo de su ser. Este aspecto de la sombra juega un juego paradójico, ya que, por un lado, quiere ser reconocido y escuchado, pero por otro, sabotea los esfuerzos hacia la independencia de la personalidad consciente. En lugar de vivir solo y tener comodidades como su propia lavadora y secadora, este hombre opta por convivir con compañeros de cuarto y utilizar una lavandería pública donde tiene interacción social. Aunque esta situación parece inconveniente desde la perspectiva de su personalidad consciente, es precisamente donde su aspecto de la sombra quiere que esté. Este aspecto, al permanecer en las sombras, mantiene el poder de sabotear y destruir de manera autónoma en conflicto perpetuo con su anfitrión. En este ejemplo, el autosabotaje proviene de un aspecto de la sombra que responde a la necesidad de conexión. Esta mini personalidad sabe que el éxito financiero significaría en última instancia la eliminación de la necesidad de interactuar en una lavandería pública, lo que la lleva a sabotear el progreso financiero de la persona. Además, crea bloqueos mentales sobre el éxito y fomenta la procrastinación, lo que dificulta el avance en su blog u otros proyectos. La solución para el autosabotaje originado por un aspecto de la sombra con necesidades insatisfechas es bastante directa. El primer paso es reconocer las necesidades y agendas tanto de tu personalidad consciente como de tus aspectos de la sombra, lo cual requiere observación y honestidad. Si este hombre es sincero consigo mismo, podrá identificar pistas a lo largo del día que revelen su valoración por la conexión y el sentido de pertenencia. Una vez que reconoce esta necesidad,
Su papel como personalidad consciente es integrar esta necesidad del aspecto de la sombra en su agenda, realizando los cambios necesarios para satisfacerla, en lugar de imaginarse volviéndose totalmente independiente. Puede visualizarse teniendo más tiempo y libertad debido al éxito financiero, y utilizando ese tiempo y libertad para socializar y conectarse con amigos y seres queridos. Al satisfacer las necesidades del aspecto de la sombra de esta manera, este aspecto no tendrá que sabotear las metas y sueños de la personalidad consciente para asegurarse de que esas necesidades se satisfagan. Como nos enseña Carl Jung, es crucial ser consciente de nuestra sombra, para no ser inconscientes de su influencia sobre nosotros. ¿Y tú, has identificado alguna vez la influencia de tu sombra en tu vida? ¿Qué estrategias has utilizado para superar el autosabotaje? Cuéntanos tus pensamientos y experiencias en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Hasta la próxima, y gracias por formar parte de esta comunidad de crecimiento personal.